Atreverse a soñar, aprender a creer, sonreír, intentarlo y perder. Atreverse a reír, aprender a llorar, sonreír al partir, sonreír al llegar. Atreverse a saltar a pesar de... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de un libro que bueno, no está dejando indiferente a nadie. Creo que era el propósito de los autores, ayudarnos a reflexionar, a pensar, a ver el momento que estamos viviendo, y se titula nada más y nada menos que La tentación totalitaria. Están con nosotros los autores, Almudena Negro, que ya nos ha acompañado en más de una ocasión. Ella es periodista, diputada por el PP en la Asamblea de Madrid y secretaria de Comunicación del PP. Bienvenida, Almudena. Bien hallada como siempre, un verdadero placer. Y además muy bien que estéis ahí en comunicación, porque es lo tuyo. Y además ya sabes que si tienes un buen proyecto, lo importante es comunicarlo. Desde Así luego. que es apasionante el reto. Y tú que eres, te va la marcha, pues entonces ahí al frente. Y la primera vez que nos acompaña aquí en la tele, Jorge Vilches, que nos alegra mucho tenerte, bienvenido. Pues nada, un placer estar aquí con vosotros, por supuesto. Eres, bueno, pues politólogo y profesor titular de Historia del Pensamiento en la Universidad Complutense de Madrid. Eso de ser profesor del pensamiento, digo yo que no será del pensamiento único, ¿no? No, da que pensar, ¿verdad? Además es en la Facultad de Ciencias Políticas, que está en Somosaguas, que se ha hecho tristemente famosa en los últimos 10 años, ¿no? Sí. Sí, aunque también doy clases en la Facultad de Derecho, quizás para compensar un poquito. Lo otro. Sí. Sí, esa está más cerca de donde estudié yo, que es en la Complu, pero en la de Ciencias de la Información. Yo lo llamo el Círculo Bolivariano de Somosaguas. Que es una exageración, porque no todos somos así, no todos somos soviéticos. No, eso queda clarísimo. No, pero sí que es cierto, Jorge, que la universidad, que debería ser un lugar donde, bueno, pues puede haber confrontamiento intelectual, distintas ideas, una época de juventud, de bulle-bulle, por otra parte de personas que estudian desde un punto de vista científico con profundidad, que se dedican a la reflexión, debería ser otra cosa. Y yo creo que una parte de los partidos políticos, y concretamente el centro derecha, la dejó escapar hace mucho tiempo, o sea, no se fijó, digo la dejó escapar porque tampoco pienso que haya que politizar la universidad, pero dejó que se politizara y que se llevara totalmente a un sector. Bueno, la universidad siempre está politizada, pero yo creo que son asuntos diferentes, sí. ¿no? Sí es cierto que hay determinado profesorado que sale en los medios de comunicación y sale en la política que sí tiene mucho reflejo y da la sensación de que la universidad toda es así. Y no es cierto, la mayor parte de los profesores nos dedicamos a ser docentes de verdad, no a adoctrinar, nos dedicamos a investigar y a escribir. De hecho, en las elecciones que ha habido al claustro, quienes han ganado por parte del personal docente ha sido un grupo, una asociación que no es precisamente de izquierdas ni está vinculado a esta gente. Pues mira, por eso hay que hablar con los que saben para que nos den estas noticias, porque hay veces que nos quedamos con titulares, con impresiones, y luego la realidad no tiene nada que ver. Y lo mismo digo con el profesorado, con los alumnos se pasa exactamente igual. Son muy ruidosos, son los que te boicotean las clases, los que cierran los campus, pero la mayor parte de los alumnos van a construirse una profesión. Hace gracia en las dedicatorias, ¿no?, que te tuvieran que tirar de una oreja para meterte en una librería. ¿Hablas a tu madre? No, fue al revés, ¿eh? ¿Fue al revés? Sí. ¿Ah, sí? Sí, fue al revés. Fui yo quien le dijo a mi madre que me comprara aquellos libros en una librería que ya no existe, en la calle Fernández de los Ríos, como muchas otras que desgraciadamente han tenido que cerrar. Sí. Y Almudena, yo creo que es una referencia en ti, que además sacas siempre a colación, y que cuando alguien quiere hacerte daño se va a lo personal y sacan frases de tu padre fuera de contexto. Lo viste. Hombre, claro, no me pierdo nada. Y digo, qué manera de dar la vuelta a la tortilla, y esto no es una tortilla de patatas. Tú hablas ahí de tu padre también. Ofende quien puede y no quien quiere, exacto. ¿sabes? ¿No? Eso fue una anécdota de un diputado de Vox que en un programa de televisión intentó hacerme una encerrona citándome a mi padre como si yo no lo fuera a reconocer. Es que fue así, claro, que lo reconocí automáticamente y le dije lo que pensaba, no de mi padre, sino del diputado de Vox. Claro. Como se merecía en ese momento. Yo a mi padre he sido muy sintética, le he puesto un tuit por todo, porque todo lo que soy es gracias a mi padre, por supuesto también a mi madre y a toda la familia, pero sobre todo a mi padre.
Bueno, La tentación totalitaria, caray, es un libro que viene dividido en varios capítulos o secciones, cada una más intensa si cabe, hasta llegar a las conclusiones finales. ¿Cómo pensáis en hacer este libro? ¿Cómo surge ese momento, Almudena? Pues estábamos encerrados, cada uno en nuestra casa, como nos pasó a todos los españoles entre los meses de marzo y junio, ¿no? Y empezamos a ver lo que estaba sucediendo. Ya llevamos mucho tiempo conversando acerca del giro autoritario que el gobierno socialcomunista le estaba dando a nuestra democracia. Entonces, como empezamos a ver muchas cosas que iban ocurriendo en la pandemia, esos comités de espectros que ellos llamaban de expertos, todas estas cuestiones, dijimos, oye, ¿por qué no lo plasmamos en un libro? Si tenemos una teoría política, demostrémosla con hechos. Y claro, ahí nos juntamos la periodista y el profesor de ciencia política, que es el gran experto en el método científico, ¿no? Pues vamos a ir analizando, si os parece, un poquito cómo va el libro. Por cierto, de la editorial Almuzara. Y empiezas con la atmósfera colectivista, se subdivide en Herederos de Mayo del 68, Microutopías, Los profetas son de izquierdas, pero sí, Jorge, si nos puedes apuntar alguna cosa diferente de lo que hemos oído siempre sobre el movimiento del 68, porque hay cosas que se han quedado como grandes tópicos, ¿no? Como paradigma de la libertad, de la diversión. ¿Cómo fue ese movimiento y a dónde llevó? Que creo que es importante, ¿no? ¿A dónde nos lleva o no lleva? Claro, lo que significa Mayo del 68, que es la nueva izquierda, es fundamentalmente considerar que la revolución no puede ser lo que existe en el mundo soviético, a pesar de que tengamos aquí a Alberto Garzón, el de Proponido y ¿cómo era? Que pone de manifiesto. De manifestación, en fin, a pesar de que haya todavía es que gente... como, pensaba que era un meme o una broma que habían hecho, pero porque es verdad que los que hablamos nos podemos confundir, pero cuando se dicen las cosas 2 o 3 veces es que piensas que son así. Entonces... No, si el otro día se fue a Palencia y felicitó a los palencianos y se quedó más ancho que largo. O sea, es que este hombre... Es el ministro de Consumo, ¿no? Dice sí, que es lo que nos va a consumir a todos de los nervios, pero bueno, y vamos por el 68. Pues tiene un presupuesto de 41 millones de euros, nada más y nada menos, ¿eh? Cuando antes era una Secretaría de Estado o incluso una delegación, en fin, bueno, ya sabes, el reparto del poder. Bueno, lo que yo te quería decir sobre que me lío. No, es que cada una que dices, porque dices, consumo, tal como estamos, 41 millones de euros, y dices, es que están saltando las alarmas. 50 millones de euros para valorar si la jornada semanal se tiene que quedar en 4 días en lugar de 5. Es que están tirando y derrochando el dinero para hacer ingeniería social, que realmente es de lo que va este libro, de la ingeniería social, que es de lo que se ocupa la nueva izquierda que surge en mayo del 68. Consideran que lo que hay al otro lado del muro de Berlín no se puede establecer en Occidente, porque claro, lo de las clases sociales es muy difícil que la gente lo entienda, el cuaje, porque lo que quieren es progresar y vivir mejor, convertirse y vivir como burgueses, no solamente los marqueses de Galapagar, sino que lo que tienen que hacer es ir cambiando a las nuevas generaciones. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues es consiguiendo la hegemonía cultural. De ahí lo que hacen es rescatar a Gramsci, pero también lo que es el maoísmo. El maoísmo, y además lo tiene que sonar a todo el mundo, se trata de destruir la tradición, la cultura, las costumbres y las viejas enseñanzas. ¿Qué es lo que estamos viviendo cada día, ¿no? Que parece que el defender las cosas tradicionales es más o menos estar fuera de la historia. De ahí que ellos se pongan la etiqueta de progresistas. Todo el que no piense como ellos es un reaccionario. ¿Qué hacen? Bueno, pues ocupan la educación, la enseñanza, que es fundamental, como sabemos, para crear las nuevas generaciones. Los medios de comunicación, que a ti, tú que eres periodista, ¿qué te voy a contar, no? Sí. Y la producción cultural, porque desaparece la contracultura. Y entonces el Estado se ocupa de subvencionar esa cultura. Y todo lo que esté dentro de ese paradigma progresista es cultura. Y todo lo que salga fuera no lo es. Lo estamos viendo ahora perfectamente con este gobierno socialcomunista, cómo quiere levantar ese muro entre buenos y malos, entre lo que es cultura y lo que es rechazable y censurable. Esa es la tentación totalitaria, eso es el laminar el pluralismo y la libertad, los derechos de las personas, establecer una única manera de ser, de comportarse, de creer, de relacionarse, para construir una sociedad distinta a semejanza de su ideología. O
supongo que os tacharán de todos, de iluminados, de cosas semejantes. Según estabas hablando, antes de entrar en el programa, pues hemos estado comentando, porque como ya he compartido en más de una ocasión con los espectadores, es la primera vez en 62 años que veo una esperanza real para Cuba, y que viene precisamente de un movimiento cultural, de unos jóvenes que han nacido bajo una dictadura, que algunos todavía siguen viviendo en la isla, que han pasado por huelgas de hambre y todo tipo de persecuciones, otros que están fuera, pero fuera también actúan. Hace muchos años, como ya no existe, no lo voy a nombrar, pero había un restaurante en Madrid, un restaurante cubano, y la mayor parte de los que allí trabajaban era gente de la inteligencia cubana. Entonces, este movimiento, es que esto no es ni amenazar ni nada, sino simplemente analizar y tener conocimiento, y luego cada uno que tome su decisión. Pero en el 2018, en Cuba, hacen una ley por la que se establece lo que es arte y lo que no es arte. Hay una obra de teatro maravillosa de Yasmina Reza que se llama Arte, y que es pues es toda una reflexión, ¿no?, sobre un lienzo blanco, y uno ha pagado mucho dinero y otro dice, bueno, es que es un blanco que tiene matices. El arte es lo que a cada uno de nosotros nos llega, y cada uno tendremos una concepción distinta del arte. O sea, por ley establecer lo que es arte y no es arte, eso desde luego es dictadura. Se han levantado todos estos artistas en el 2018, han creado el movimiento San Isidro, ahora mismo están cantando un tema maravilloso como es Patria y Libertad, y va en esa línea, que es el regular todo al pensamiento único, que por eso te preguntaba por el pensamiento único. Almudena, al respecto. A ver, si nos ve Echenique, seguro que el Podemos presenta esta idea, porque son los grandes ingenieros sociales que ahora mismo hay en España. Pero fíjate, todo esto de querer asumir la hegemonía cultural, decir lo que es arte, lo que no es, por supuesto expulsar a todo aquel que no comulga con las ideas. Esto ya lo denunciaba también Ayn Rand hace muchísimos años, en los años 60, cómo sucedió en la Rusia comunista, cómo empezaba también de mano de la izquierda. De hecho, ella en sus novelas El manantial o La rebelión de Atlas habla precisamente, y tiene personajes que se dedican, uno a crear versos horrorosos para hacer la antipoesía, otro a hacer obras de teatro que aburren a todo el mundo porque es el antiteatro. Es decir, esa contracultura, ¿no?, que es la que ellos impulsaban, porque de fondo estaba lo que señalaba Jorge hace un momento, y es la destrucción de las costumbres, de las tradiciones, de todo lo que ha conformado las sociedades abiertas. Porque no hay que olvidar que dentro de estos movimientos donde late esa tentación totalitaria, lo que hay es un afán de terminar con las sociedades libres, con las democracias liberales. Ellos tienen otro modelo, tienen el modelo o bien de los países del socialismo del siglo XXI, Venezuela, Cuba, etcétera, etcétera, pero en cualquier caso lo que quieren es construir una comunidad completamente homogénea, donde todos pensemos igual, donde todos actuemos igual y, por supuesto, todos nos sometamos a una nueva oligarquía que emerge y que son ellos. Es decir, los marqueses de Galapagar al mando. Esto ya lo hemos vivido. Si es que al final de lo que estamos hablando en nuestro libro de la tentación totalitaria es la eterna batalla entre los que no queremos un Estado paternalista que nos provea de todo, sino que queremos liderar nuestras propias vidas y decidir cómo queremos vivir. Es verdad que el totalitarismo ha avanzado mucho en España después de décadas de socialdemocracia. Tenemos una democracia infantilizada, una democracia emocional que les ha permitido avanzar, y por eso las denuncias siempre van a ser las mismas, pero lo que nosotros estamos recogiendo en el libro ya lo habían escrito pues Jean-François Gebel, que por cierto tenía un libro con el mismo título, Mises, Hayek. Es la eterna pelea entre el individuo y los que quieren que desaparezcamos como individuos y subsumirnos en un colectivo. Sí, decías, y que vistamos también hasta igual. Me recordaba tus palabras ahora en el siglo pasado, que era entrenadora de baloncesto y bueno, iba como delegada con la selección de baloncesto femenino. Tuve la oportunidad de viajar lo que eran los países del este, que estaban todavía
bajo la órbita comunista. Ahora ahí está Rusia, yo creo que sigue haciendo, ahí tendríamos para otros temas. Como la dejen se vuelve a expandir. Exacto, y entonces, bueno, pues en uno de esos viajes, en el hotel que estuvimos, que nos, oye, siendo un equipo y una selección, nos ponían pues en el mejor hotel, que veías que era un hotel que debía haber sido buenísimo, pero las alfombras estaban un poquito raídas, a una hora no había luz, ya había que... Y había muchas personas por el pasillo, ¿no?, de personal del hotel, que pasábamos y nos saludaban. Y digo, fíjate qué hotel, qué de personalidad, qué de personas tienen, ¿no?, aquí trabajando, que está muy bien que haya mucho servicio, pero era excesivo, era como en cada puerta de cada habitación había uno que te saludaba, y luego entrabas en el ascensor y había otro que te saludaba. Y claro, cuando vi las estadísticas, en este país no había paro, claro. Pero claro, es que también quieren, que no sé qué tienes que decir al respecto, dices, bueno, que no haya paro, pero nosotros te vamos a dar la asignación, te vamos a decir cuánto tienes y así todavía te controlamos más también, ¿no? Claro. Es Orwell, es el gran hermano, ¿no? Te da de comer y al mismo tiempo te dice cuáles son tus límites vitales. Claro. Y si te sales de ellos, ya sea cantando, por ejemplo, o representando cualquier obra de teatro, ya sabes dónde vas a parar. Eso, o en el exilio o en la cárcel. Yo estuve hace 2-3 años en China y una de las cosas que me llamó la atención fue que cuando llegas al aeropuerto, aterrizas en Pekín, inmediatamente hay 3 o 4 personas que van a cogerte la maleta al sitio este donde salen las maletas para dártelas, y yo pensé, qué gran ejemplo de comunismo, porque esta gente que está aquí recogiendo las maletas, el Estado les ha colocado de maleteros allí en las cintas, le dan la asignación, no tienen ni propiedad privada y tienen que vivir pues como si vivía en la Rusia comunista. Pero si es que además, mira, la tentación totalitaria siempre fracasa, acaba fracasando porque todos estos ingenieros sociales lo que van es contra la naturaleza humana y al final el espíritu de libertad siempre se impone, como lo hemos visto en los países del este y como ojalá lo veamos pronto en Cuba, más pronto que tarde en Venezuela. Pero el problema no es ese, el problema son las vidas que se quedan por el camino y el daño que hacen. Sí, lo que arrasan, porque habéis repetido un verbo, pero que creo que es fundamental, que es destruir. Claro, cuando el objetivo es destruir, aniquilar, 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 luego, bueno, pues hay algunos que se dejan engañar y piensan que es algo ideológico, pero vuelve a ser algo económico, como el independentismo, como es el comunismo en Cuba, porque claro, si tú igualas en el subsuelo, claro, los que destacan pues tienen todas las prebendas, que es lo que estamos viendo también aquí, cosas que se han negado. ¿A usted le importa que un político viva bien? No, yo creo que viva muy bien y que viva en muy buenas condiciones, como cualquier otro, ni más ni menos como cualquier otro. Ahora, alguien, por ejemplo, pues mira, yo pienso en las monjitas de mi colegio, ¿no?, que eran misioneras, pues si de repente me veo a una de las monjitas montadas en un Lamborghini, pues yo le diría, ay madre, digo... Ha pasado algo tan raro como que Garzón es ministro y viceproponido. Pero vamos, claro, digo, pero que no puede llevar un Lamborghini porque no va de acuerdo, no hay una coherencia con lo que dice, ¿no? Muy al principio del libro hay una frase que decís, dice, lo viejo que ha adquirido formas nuevas, porque nos están, no sé, como convenciendo de que hay una novedad y es lo viejo que ha adquirido formas nuevas, que a lo mejor las formas nuevas son las redes sociales y poquito más, porque yo creo que o sea, las frases y la puesta en escena es muy parecida, ¿o no? Mira, lo bueno que tiene la izquierda es el desparpajo con el que se mueven, en buena parte porque controlan los medios y, ya te digo, la producción cultural y en cierto modo la mentalidad de la gente es que lo cuentan todo, en el sentido de que te cuentan qué es lo que piensan y cómo lo hacen. Y para ellos es fundamental la comunicación política, el dominio del relato y del lenguaje, porque a través de eso es como te van trasladando su manera de pensar y te dejan fuera de juego, porque siempre debates aquello que ellos quieren y además con sus palabras. Cuando quieren y a la hora que quieren. Claro. Es que es... Pero eso que se hace con formas nuevas es bastante viejo. Por eso decimos que lo viejo con formas nuevas. Hay un nuevo totalitarismo que reproduce las formas del viejo totalitarismo del siglo XX, pero adaptado a la actualidad. Ahora pensamos justamente que tenemos que ir avanzando en nuestra vida, en nuestro sistema político, hacia donde ellos indican, porque es el único camino. Claro. ¿Y quiénes pueden protagonizar ese camino, si no ellos, que son quienes lo han definido? Por eso
parece que los partidos de la derecha están siempre a la contra, sí. van siempre por detrás y que la iniciativa la tienen ellos. Sí. Lógico, porque se la hemos dado. Hemos considerado que tenemos que avanzar como sociedad hacia su sociedad perfecta marcada por su ideología, y eso es un error. Porque efectivamente habrá gente que quiera avanzar hacia allí, pero no tiene por qué ser obligatorio. Tenemos el derecho a conservar lo que nos parezca oportuno o adoptar cualquier otro camino. Exacto, a ser libres, que es de lo que estamos hablando, y diferentes. Por supuesto. O sea, cada uno, pues mira, no nos ha tenido que decir nadie cómo teníamos que vestirnos o no vestirnos aquí, o cómo llevamos el pelo o no llevamos el pelo. Pues eso, a la hora de comer, a la hora de vivir, a la hora de los sentimientos. Además hay cuestiones que se encargan especialmente de tapar, y estos totalitarios suelen ser, pues por ejemplo, como en Cuba, especialmente homófobos. O sea, que hay algunos rasgos porque van marcando, pero es tremendo. Utilizan un lenguaje también normalmente belicista. Y hay uno de los epígrafes del libro que dice la batalla de Madrid. Estamos hablando también de batalla, que podía ser una guerra, y es que en Madrid, Almudena, y tú estás en pleno foco, se está librando una batalla. Bueno, nosotros lo que estamos librando es la batalla por salvar vidas y por que la libertad que se dieron los madrileños permanezca. Y lo cierto es que se ha visto. Desde el principio de la pandemia nosotros vamos recogiendo a lo largo del libro un montón de sucesos que han ido acaeciendo en toda España, pero también en la Comunidad de Madrid. El gobierno de Pedro Sánchez quiso aprovechar la pandemia de la COVID para imponer su forma de pensar, para encerrarnos en casa, para aprobar decretos por la puerta de atrás, de forma como la ley Celaá, de forma que lo que estaban haciendo es vaciar incluso de contenido la Constitución para hacer un cambio de régimen de la ley a la ley. La Comunidad de Madrid les salió rana. ¿Por qué? Porque los madrileños lo vivimos de otra manera. España, nosotros nos gusta ser libres, nos gusta pagar pocos impuestos. Por eso lleva gobernando el Partido Popular 25 años. Y no somos un paraíso fiscal, que yo bien lo sé. Bueno, ¿qué paraíso? Que soy autónoma y de paraíso fiscal, nada. Que nos lo digan en abril, mayo y junio, cuando haya que pagar la renta, lo del paraíso fiscal. Que a lo mejor nos enfadamos un poquito con quien lo diga. No. Lo que pasa es que nosotros queremos eso y creemos en esa libertad política, que no creen en otras comunidades, porque yo creo que en Cataluña pues no se cree mucho en estas cuestiones. Y Pedro Sánchez sabía que Isabel Díaz Ayuso, a la que habían despreciado desde el primer momento, incluso como candidata a la Comunidad de Madrid, pensó que no le iba a aguantar 2 asaltos. Claro. Y no conocían a Isabel Díaz Ayuso. Yo creo que ahora ya se han dado cuenta del gran error, ¿no? Y entonces, ¿qué sucedió? Pues que Isabel Díaz Ayuso les fue llevando del ronzal paso a paso durante toda la pandemia. Madrid es la primera que dice que no se puede ir a visitar, lamentablemente, a la gente mayor en las residencias porque hay una pandemia. Madrid es la primera que cierra los colegios y toma la decisión. Madrid monta ese milagro de IFEMA entre críticas de la izquierda que solo acallan cuando llega Bruce Ewald de la OMS y dice que aquello es un milagro, y entonces la izquierda calladita y chitón. Madrid reparte mascarillas FFP2 a la población a través de las farmacias y dicen que son demasiado buenas. Bueno, al principio cosa que ya es una crítica. No necesitábamos ni mascarillas al principio. No, sí, pero es que encima lo que hace bien Madrid, y ahora resulta que en Alemania y en Austria las FFP2 son obligatorias en el transporte público porque protegen más que las mascarillas quirúrgicas. Claro. Por cierto, a las que han bajado el IVA y no a las FFP2, este gobierno. Es decir, continuamente está Madrid demostrando que tenía razón. Mira, ahora tenemos una nueva sobre la mesa. A ver. En plena pandemia, Isabel Díaz Ayuso propuso un carné de COVID. El carné COVID. Se le echó encima a todo el mundo, la llamaron hasta racista, bueno, todo tipo de barbaridades. Bueno, pues esto es lo que ya se ha implantado en Grecia, en Chipre, en los países que mejor han gestionado la pandemia. Es que al final lo que pasa es que Isabel Díaz Ayuso se ha dedicado a hacer política práctica, es decir, a salvar vidas y al mismo tiempo a tratar de proteger los negocios, la propiedad privada. Eso es la política práctica del Partido Popular. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias estaban en otra cosa, estaban en acelerar esa pulsión totalitaria que laten ellos para imponernos un modelo de sociedad. Fíjate que te voy a llevar la contraria. Pablo Iglesias no estaba ni se le esperaba. Bueno, pero estaba detrás en los decretos. Pero vamos, que vérsele se le ha visto muy poco. Tocata y fuga. Exacto. Y sí que
vamos, independiente de las ideas que tengamos cada uno de nosotros, que bueno, en esta mesa está claro que ninguno somos de izquierda ni de centro izquierda, pero eso no quita a que personalmente sea capaz de analizar algunos hechos. Y a mí me da mucha pena que cantidad de profesionales y de personas se dejen manipular sobre todo lo que se está hablando en referencia al Hospital Zendal. Mira, con un compañero de profesión me comentó antes de la pandemia, fue la primera vez que oí hablar de Isabel Zendal, no se había hablado del hospital ni nada, y luego he oído hablar de Isabel Zendal muy seguido, que iba a hacer la expedición Balmis. Bueno, es Fernando Navarrete, que es un realizador súper conocido de televisión, me dijo: María José, voy a hacer la expedición Balmis. Y yo: ¿y quién fue Balmis? Y me contó quién fue Balmis, me habló de la enfermera Isabel Zendal y me pareció una historia, digo, ¿y esto cómo no se habla más? ¿Cómo no se sabe? Y cuando escucho que se va a hacer un hospital Isabel Zendal, digo, fíjate qué bonito, porque lo primero que he oído hablar poco en los medios de comunicación es sobre Isabel Zendal, mujer, enfermera, pionera, una labor que tiene mucho que ver con las pandemias, con las vacunas, y he tenido la oportunidad de visitar el Isabel Zendal antes de que se abriera y nos lo explicaron tan bien, porque claro, tiene unos techos altísimos y yo al principio lo vi frío. Bueno, entre los equipos que lo sabéis perfectamente, que lo han diseñado y tal, pues está todo el núcleo de los que hizo lo de IFEMA, y nos dijeron, es que en IFEMA aprendimos mucho, aprendimos que yo lo explico con mis palabras, que parece que el virus con estos techos tan altos pues se contagia con menos facilidad, o sea, es decir, como que no que se evapora, pero que se concentra menos. Exacto, ¿no? Y dice, y luego, y hablaba uno que había estado en IFEMA, porque yo le dije, pero claro, es que están 8 y no hay privacidad y estamos en Madrid con unos hospitales estupendos y tal. Y dice, mira, María José, ¿sabes qué me pasó? Que como no podíamos tener el contacto con la familia, nos ayudábamos los unos a los otros. Dice, ¿sabes lo que es esa manera de estar ahí? Como uno que a lo mejor no puede decir una cosa, el otro avisa, nos habló desde un punto de vista humano. Es más, te voy a decir otro motivo por el que están juntos y no se ha hecho como el resto de la sanidad madrileña, que un enfermo en un hospital público tiene una habitación individual, que por cierto ese es otro logro del Partido Popular en esta comunidad. Pues mira, en la primera ola una de las cuestiones es que los médicos se dieron cuenta que este bicho es muy traicionero y que tú puedes estar en una UCRI, porque hemos creado las UCRIs, que son las unidades intermedias entre el hospitalizado y la UCI, y puede parecer que estás bien, el médico pasa la ronda y a los 10 minutos te pones muy mal. Y les estaba sucediendo a los médicos que decían, si es que la había visto hace media hora y se me ha muerto. Claro, eso no sucede si todo está abierto y continuamente el personal sanitario está pasando por allí y está atento. Y ese es el motivo por el que está abierto. Yo te voy a decir que para mí el Zendal solo tiene un defecto. No vuela como los hospitales de campaña de Valencia. Para mí ese es el único defecto que tiene. Es fijo. De todas maneras, no fue tan sencillo, toda la lucha sanitaria que ha habido en Madrid desde el comienzo de la pandemia ha tenido muchísimas dificultades desde el inicio. Para empezar, porque nos encontramos con todos los obstáculos y dificultades que puso Salvador Illa desde el Ministerio de Sanidad, paralizando la compra de material, lo cual nos retrasó muchísimo todo. Fueron 2 semanas muy angustiosas hasta que pues, finalmente se consiguió el material. Luego, cuando se compró y empezaron a venir se compró, la izquierda, en concreto Más Madrid, que es el grupo peor educado, dejémoslo ahí, de la Asamblea de Madrid, empezó a mentir y a transmitir bulos diciendo que nos habían engañado con los aviones y que nos habían robado el dinero. Luego no lo desmintieron cuando empezaron a llegar los aviones, evidentemente. Claro. Y empezaron a decir mentiras y falsedades no solamente sobre IFEMA, sino sobre el resto de hospitales de la Comunidad de Madrid. Y finalmente con el Zendal. Claro, toda esa campaña de la izquierda, ¿qué conclusión ha tenido? Que toda esa batalla está en el libro, la batalla de Madrid, que es una batalla ideológica, no es una batalla sanitaria. No. ¿En qué ha concluido toda esa campaña de la izquierda contra la sanidad madrileña? En los boicots en el Hospital Isabel Zendal. Unos boicots que son unos delitos porque están atentando contra la vida humana. Eso me y han parece... sido por parte de un personal que ha violado su código deontológico. Es decir, el juramento hipocrático que hace un médico, que hace un sanitario, eso es sagrado, está por encima de las ideas políticas. ¿Y cómo vas a boicotear la vida si lo que estás es intentando defender la vida? Entonces, ahí, por eso digo que hay personas que no sé cómo se les puede ir la cabeza hasta ese punto, porque va en contra
del ser humano, de lo que has estudiado y de lo que representan. Yo cuando escuché esa noticia que habían aparecido, bueno, váteres obstruidos, que bueno, eso era lo menos, y otro tipo de boicot para que no llegara pues todo lo que necesitaban esos enfermos, de verdad creo que me podéis creer que deseaba que fuera mentira la noticia. O sea, hombre, quería claro. pensar que era mentira, porque eso ya es llegar a unos límites. Eso es sobrepasar, no llegar, sobrepasar. Eso es producto de la ceguera ideológica que, como explicaba muy bien Rebel, actúa como dispensa moral, como dispensa intelectual y como dispensa práctica. Y ese es el problema de la ceguera ideológica, que al final tienes gente que antepone el tener razón, el que su partido o su ideología tenga razón a todo lo demás. A mí lo que ha sucedido en el Zendal me parece de lo más grave que hemos vivido en los últimos años. Es que han saboteado un hospital público. Sí, sí. Pero es que han llegado a cortar los manguitos de aire que ayudan a los respiradores de la gente. Y esto tiene, y sobre todo lo que han causado, a mí me parece tremendo. Hablaba yo el otro día con un compañero periodista, con Andrés Dulanto, que sí. sabes que ha estado ingresado en el Zendal. Bueno, salió hablando. Se ha hecho una ronda por todas las teles, viene muchas veces que es también todo aquí a la mentira tele. lo que cuentan del Zendal. Pero una de las cosas que él transmite es que cuando él, que estaba en un hospital, le dicen que le van a trasladar al Zendal, le trasladan en una ambulancia con otros 3 pacientes. Iban todos asustados, como si los fuesen a llevar a un campo de concentración. Claro. Y eso es terrible, que la gente tenga miedo a acudir al mejor hospital para pandemias que hay en este momento en España, y los familiares asustados fuera. Claro. Yo te puedo dejar un titular. Yo mañana tengo la desgracia de contraer COVID, que de momento no lo he tenido, y me tienen que ingresar, yo me voy al Zendal. Es que lo tengo clarísimo. Esa dispensa moral de la que habla está en la mentalidad totalitaria que contamos en el libro, porque si hay algo que destaca en una atmósfera totalitaria como la que vivimos, porque es indudable que estamos en una sociedad mansa, que todo lo espera de un gobierno, y cuando te encuentras con un gobierno que está dispuesto a controlar todo, lo público y lo privado, para decir a la gente lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer, y encima darles una paga y una subvención, estamos en el momento propicio para ese salto. Bueno, esa dispensa moral también justifica las fake news y la posverdad. ¿Y cómo es, en este caso, los socialcomunistas, la izquierda, quienes lo protagonizan? Es decir, cómo han estado difundiendo bulos y cómo su electorado perdona la mentira. Yo creo que es imposible encontrar en la historia de la democracia española un político que haya mentido de forma más descarada que Pedro Sánchez. En ningún otro país europeo, un jefe de gobierno al cual se le descubre que ha falsificado su tesis doctoral, sigue en la vida política como nada. Es demás, hay medios de comunicación que lo pasan por alto, y de aquellos que lo critican están tenidos como partes de las cloacas del Estado. Claro, ¿no? sí. Es el desprecio o los hacia otros la han verdad. falsificado más, que dices, bueno, vamos a ver, pero que no es el tema Tumas. ese. Claro, que parece que lo justifica. Claro. Sí. Y ese desprecio a la verdad, porque el elector de izquierdas prefiere la mentira para tener razón sobre el enemigo. Ese respeto, esa falta de respeto a la razón y a la ciencia es lo que justifica, lo que da pie a ese nuevo totalitarismo, lo que permite el que ellos se vayan extendiendo a través de la legislación, como estamos viendo. De ahí el enfrentamiento entre feminismos, que es lo que estamos viendo ahora. Bueno, es que es tremendo, porque claro, dices, quieren retorcer tanto que ya entonces empiezan a meter la pata con uno. Bueno, meter la pata no, porque lo tienen clarísimo, pero yo cuando he visto que las propias asociaciones feministas que siempre les han respaldado no están en esto, porque claro, es que ya es... Si es que a Lidia Falcón la han expulsado a su partido, al Partido Feminista de Izquierda Unida. Que esta mujer lleva toda la vida... Oye, te gusta, no te gusta, pero lleva toda la vida ahí con el mismo discurso. Sí, arremeten contra feministas identitarias de toda la vida como Ángeles Álvarez. Sí. Y hay una pelea brutal en estos momentos entre el PSOE y Podemos, porque lo que ha adoptado Irene Montero es precisamente ya el colmo de la tentación totalitaria, que, como señalaba Jorge, no es racional y además es anticientífica. ¿Qué es lo que dice Irene Montero? Pues que yo ahora soy Manolo, porque me siento Manolo. Claro. Y entonces ahora me voy al registro
y me llamo Manolo Negro. Y ya está. Es decir, desprecian la biología, desprecian la ciencia, desprecian la razón, desprecian absolutamente todo, porque detrás de esa mentalidad totalitaria lo único que hay es imponer su manera de ver las cosas. Nosotros hablamos también bastante del feminismo identitario y de la movida ahora con los queer en el libro, porque nos parece un gran ejemplo, porque si la izquierda adoptó, una vez caído el muro de Berlín, se dan cuenta pues que su sistema económico no funciona, se han quedado sin discurso, ¿qué hacen? Adoptan bioideologías, que por cierto, sus raíces están siempre en la bioideología. Lo digo porque el marxismo era mecanicista, y entonces a lo mejor deberían preguntarse dónde hunde sus raíces todas estas bioideologías, que es en el nacionalsocialismo alemán. Tremendo. Claro, pues adoptan todas estas bioideologías, y que probablemente la más peligrosa de todas fue precisamente la del feminismo identitario, por ser una sustitución de la lucha de clases por la lucha de sexos, en la que caen todos, en la que cae todo el mundo. Yo estoy harta de oír a gente de la derecha hablar de feminazis. Porque en el fondo, cuando hacen eso, lo que pasa es que han caído en lo que hablábamos antes, de comprarles el marco conceptual, el lenguaje, y caer en su batalla. Oiga, señores, que es que el mundo no se divide entre hombres y mujeres, que es que somos personas. Independientemente de nuestro sexo, raza, religión, si somos altos, bajos, ricos o pobres. Nuestros gustos, preferencias, creencias, efectivamente. Y se echa mucho en falta un discurso liberal en este sentido, también desde el centro derecha. Jorge, ya al final del libro dice cómo muere la democracia, la colonización del Estado, parlamentarismo para qué, acabar con la independencia judicial, jaque a la monarquía. Seguimos hablando de destrucción, ¿no? Es un plan establecido. A mí, la verdad, las cosas que no he sorprendido, pero que me han revuelto más, ha sido ver, bueno, pues los actos que se han hecho en conmemoración del frustrado golpe de Estado del 23 de febrero, como todos esos socios de gobierno de Pedro Sánchez, independentistas, no acudían. Pero hay otra cosa que es todavía más cobarde, que es lo que ha hecho Pablo Iglesias, que él no quiere salir, es mi análisis, vosotros sois estudiosos de la política y sabréis más, pero desde mi punto de vista, nada más como periodista, parece que él no quería perderse la foto, porque indudablemente quiere estar en la foto, pero es una cuestión de educación. O sea, yo cuando no quiero ir a un sitio que me invitan, no voy, pero si voy, no doy la espalda a quien me ha invitado o quien es una de las personas más representativas. Entonces, eso de no saludar, entonces cuando prometió su cargo para ser ministro y prometió la obediencia al rey, ahí sí, pero ahora vamos, no saludo y salgo a la calle a hacer unas declaraciones. Me parece una falta de educación tremenda, pero va mucho más allá, porque con eso seguro que tienen unas consecuencias que saben que se van a producir. Claro, porque el papel de Pablo Iglesias en este gobierno es ser el puente entre el Partido Socialista y los independentistas. Entonces, claro, lógicamente él tenía que ir a la conmemoración del fracaso del golpe, pero comportarse como un rupturista, porque él es el portavoz de los rupturistas en el gobierno. Él dijo antes de que comenzara el acto que la monarquía ya no era un elemento de democracia en España, ¿no? Cuando a la vista está que tanto el rey Juan Carlos como el rey Felipe VI, y al discurso del 3 de octubre del 2017 me remito, siempre cristaliza en libertad y en democracia. Entonces, claro, por eso odian al rey Felipe VI. ¿Por qué? Porque el rey Felipe VI supone un relato de nuestra democracia real. Es decir, no ficticio, no quieren blanquear a ETA, el rey no quiere blanquear a ETA, el rey no quiere blanquear a los independentistas, el rey no piensa que esto no sea una democracia y una ficción, como sí piensan ellos. Y por otro lado, claro, el discurso político del rey, que lo tiene, es un discurso de concordia, de proyecto común, de democracia y libertad, cosa que no soportan ni los comunistas de Podemos, ni los nacionalpopulistas catalanes, ni los independentistas vascos. ¿Cómo lo van a soportar? Por eso repudian al rey. El rey es un obstáculo ahora para sus deseos de montar cada uno su pequeño régimen totalitario. Cuanto antes acaben con el rey,
más fácil será que ellos lleguen a su propósito, porque ellos, tal y como está contado al final del libro, lo que pretenden es destruirlo todo. Por eso apoyan a los homosexuales, por eso apoyan a los trans, por eso apoyan esas identidades nacionales, porque sirven en su pensamiento, para destruir las tradiciones, para las costumbres, destruir la nación española, porque sobre los escombros, que su idea, su proyecto es convertir España en una enorme escombrera, sobre esos escombros levantar su régimen totalitario. Y que son unos apoyos falsos y ficticios, porque luego, llegada la hora de la verdad, pues vuelvo a la referencia de Cuba, donde precisamente pues homosexuales eran encarcelados, lo que pasa que decía que estaban en psiquiátricos. Entonces, una cosa son los de reeducación para exacto, homosexuales, el Che Guevara, exacto, era un homófobo, vamos. Exacto, entonces que una cosa es los aparentes amigos que se hacen para atraerlos y luego la realidad. Yo no creo, María José, que nadie en este país tenga dudas ya a estas alturas que el partido más machista de España es Podemos. Un partido donde así... Yo creo que eres muy optimista. Yo creo que ya la gran mayoría lo tiene claro. Otra cosa es que no le importe, y eso no le cambie el voto, que es distinto, pero que todo el mundo sabe que las relaciones personales con el líder del partido te llevan a ser ministra o estar sentada detrás de una columna, que es un señor que dice cosas como la azotaría hasta que sangrase de periodistas, que roba las tarjetas SIM de una mujer, algo que, por cierto, ahora Irene Montero quiere tipificar como delito de violencia. Sí, pero era para protegerla. Pues eso es lo que dice todo maltratador, si es que yo te he mirado el móvil para protegerte, hombre. Claro, es que al final son el partido más machista que hay, pero es que ellos siempre lo disfrazan. ¿Cómo lo disfrazan? Con el apoyo a pequeños colectivos, como están haciendo ahora, por ejemplo, con los movimientos trans. Ellos se esconden siempre detrás de esas pequeñas parcelitas de poder y de pequeños movimientos sociales para erigirse en la voz del pueblo. La voz del pueblo, que es la voz del pueblo para un populista, lo que dice su líder. Claro. Y esa es la cuestión que hay detrás, es que son totalitarios desde que se levantan hasta que se acuestan. Estamos ya terminando el programa. Para finalizar, Jorge, no sé si quieres añadir alguna cosa que no te hayamos preguntado. Pues mira, nosotros hicimos fundamentalmente el libro, que es arriesgado y es un libro contundente, es que nos hemos dedicado durante toda la vida a hacer amigos, asumiendo nuestra responsabilidad individual. Es decir, nosotros pensamos que el primer paso que tenemos que dar todos para intentar que no se instalen en el poder para siempre los totalitarios es que cada uno asuma su responsabilidad como individuo. Los raperos en Cuba. Y solamente a partir de esa responsabilidad individual es cuando nos podemos unir para impedir este tipo de cosas. Por eso decíamos, es lo viejo con ropajes nuevos, porque eso, Hannah Arendt, que es una de las grandes estudiosas del totalitarismo, ya lo dejó en negro sobre el blanco. Primero es responsabilidad individual, porque si no, al final te acaban convenciendo, nadie hace nada, aquello que decía Burke, ganan los buenos porque los buenos, ganan los malos porque los buenos no hacemos nada, y al final se acaban instalando. Por eso hicimos el libro, para que la gente, ya que lo hicimos nosotros, asuma su responsabilidad. Bueno, como vosotros la habéis asumido, Almudena, ¿algo que añadir? Nada, yo darle las gracias a la editorial, magnífica, Almuzara. Me parece que ha quedado muy bien, y hacer un llamamiento sobre todo eso, a mover conciencias, a que nadie piense por ti, a que nadie lidere tu vida por ti, a que nadie te diga cómo tienes que ser, con quién te tienes que acostar o qué tienes que comer, sino que hagas lo que tú creas mejor y respetes que el de enfrente también lo haga, que es la clave. Y una apelación final al consenso social, frente a lo que vivimos ahora, que estamos rodeados de fuerzas populistas a izquierdas y a derechas, que lo único que buscan es confrontar. Yo creo que lo que tenemos que hacer los liberales es llamar al consenso social. Bueno, es que hablaba Jorge de lo viejo, ¿no? Con formas a lo mejor nuevas, pues hay un dicho, un refrán de toda la vida, ¿no? Dice: a río revuelto, ganancia de pescadores. Y se ha hablado mucho de destruir, entonces divide y vencerás. Fíjate si podíamos seguir, es que hay muchísimo. Entonces es verdad que en el enfrentamiento, cuando no se piensa en un bien social ni en un avance de un país o de un continente, es que están en contra de Europa. A mí eso, por ejemplo, también me supera. Pero todos los populismos son euroescépticos. Claro, porque lo que hay que hacer son
Es volver a la aldea, en el fondo. Sí, y mal. Levantar muros allí donde cayeron. Yo voy a mi aldeita asturiana tan a gusto, que es maravillosa. De ahí lo de las microutopías. Ellos que está también aquí. De abajo hacia arriba. Por eso oímos cuando ha ido Vox o el Partido Popular o Ciudadanos en Cataluña, dicen fuera fascistas de nuestros barrios. Ellos no dicen de nuestra nación o de nuestro estado, no, de nuestro barrio, porque se trata de construir la utopía primero en el barrio y de ahí ir extendiéndolo. Eso es muy de la CUP, es muy de Batasuna y es muy de Podemos. Bueno, y yo vuelvo al ejemplo de Cuba, de todos los controladores que hay por cada parte de, bueno, aquí diríamos de calles y tal, bueno, allí lo llaman de otra manera, pero que es verdad que van teniendo los controladores. Oye, que este ha hablado, que aquellos estaban hablando, es así, los chivatos. De toda los chivatos, y que esos a lo mejor pues les dan 2 onzas más de chocolate al mes. La delación se premia en las dictaduras. Sí. La tentación totalitaria. Almudena Negro, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, como siempre, un placer. Jorge Vilches, espero que no sea la última vez, ya has encontrado el caminito, así que... Un sitio estupendo y precioso y tú eres muy simpática y muy agradable. Bueno, muchísimas gracias, volveréis entonces. Vale. Muy bien. No por esto, no por esto. Que una no quiere que la adule. Oye, yo diría que deberíamos acabar diciendo ¡Viva Cuba Libre! Ay, pues por favor, ¡Viva Cuba Libre! Pues ¡Viva Cuba Libre! Un poquito de música. Sí, ahora mismo la ponemos, y además con la sintonía, por supuesto, de Patria y Vida, que es súper positivo y se ha convertido en un himno de esperanza, no solamente para Cuba, sino que esperemos que para todas las dictaduras cubanas, todos como ellos, a través del arte y de la cultura. Bueno, y nos despedimos de todos ustedes, y como es habitual en este espacio, yo deseo que ustedes sean malos, pero que puestos a ser malos, que sean muy, pero que muy malos, porque dicen los que entienden de esto que es divertidísimo.